Dios les bendiga. En esta tarde continuamos con la primera epístola del apóstol Juan y estamos en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5, donde dice Dios es luz. Vemos que hemos visto en la introducción acerca de Juan, el escritor, el autor bíblico, el apóstol, que él se dirige a una comunidad, ¿cierto? La familia. También habla de una comunidad eclesial, de una iglesia, pero principalmente trata con términos de familia, como hijitos, padre, y habla de la comunión. O sea que es muy importante la hermandad entre nosotros como iglesia. Y dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bien, hay un mensaje, hay una noticia cuando dice que hemos, está hablando el apóstol Juan, refiriéndose a otros apóstoles, a los otros apóstoles, a los 12 que fueron los que recibieron de primera mano el mensaje de Jesucristo, que ellos fueron testigos presenciales, ellos habían escuchado, ellos habían visto a Jesús con sus propios ojos, escucharon con sus propios oídos, incluso lo pudieron tocar a Jesús cuando ya había resucitado, ¿cierto? Antes de morir y luego de haber resucitado. O sea que ellos recibieron ese mensaje de parte del Maestro. Ellos fueron esos testigos presenciales. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Aunque para este momento es muy probable que ya solamente el apóstol Juan siguiera con vida, ¿sí? Porque los otros habían muerto ya de diferentes maneras, ya habían muerto de maneras trágicas, violentas, por causa del Evangelio. Pero vemos que Juan es el último que queda con vida y que al parecer muere de muerte natural. Y es también el escritor del libro de Apocalipsis, la última revelación que el Señor da acerca de Jesucristo y acerca de los tiempos futuros. Bien, y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, que el Señor Jesús entregó a ellos el mensaje y que además declara como cierta urgencia, ¿sí? Os anunciamos. El mensaje no era solamente para que ellos se quedaran con él, sino para que lo anunciaran a otros. Ahí muestra la urgencia con la cual este mensaje debía ser anunciado a otros, no quedarse solamente con ellos no solamente debían de quedarse con el mensaje, sino que ellos debían de anunciarlo también a otros. Dice, ¿y cuál es el mensaje? Que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Ahí nos está diciendo Juan que Dios es luz. Vemos que ya Juan se había referido acerca de Dios, había tratar de definir quién es Dios, quién es este ser supremo. Vemos que Juan dice que en el Evangelio de Juan dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sí, allí vemos que el Evangelio de los 4 evangelios, 3 de ellos, Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos, o sea que tienen ciertas semejanzas y cierta similitud, pero el Evangelio de Juan es el Evangelio más espiritual, ya es un poco diferente a los otros 3. El Evangelio de Juan nos muestra a Jesús, nos muestra no solamente la parte humana de Jesús, sino la parte divina. Nos está queriendo hacer ver que Jesús preexistía desde antes, que Jesús no solamente al venir a la tierra y nació, se hizo hombre, no, que Jesús desde mucho antes ya existía como el verbo de Dios, porque por eso dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, nos está mostrando que desde antes ya existía la segunda persona de la Trinidad. Bien, entonces el apóstol Juan nos está diciendo que Dios es luz. Ya nos había dicho, Dios es espíritu, también nos había dicho que Dios es amor, allá en Juan 4:8, primera de Juan 4:8, que Dios es amor, o sea, lo vamos a ver así, ¿cierto? Que son de la parte esencia de Dios, Dios es luz, Dios es amor, Dios es espíritu, ¿sí?
No podemos decir Dios es misericordia, Dios es perdón, no, Dios tiene misericordia, Dios nos perdona, Dios es bondadoso, pero exactamente esos tres atributos, o sea, son su propia esencia, en lo moral, en el carácter, Dios es luz. Y bueno, ¿qué es la luz? ¿Qué significa la luz? Vemos que la luz es claridad, la luz es pureza, la luz es santidad, ¿sí? Aquí algunos de los términos que apunté acerca de la luz: claridad, pureza, santidad, y es la esencia de Dios. Dice que Dios es luz y en Él no hay oscuridad en lo absoluto, no hay nada de tinieblas en Él, ni siquiera un poquito, no, Dios es completamente luz. Vemos que en otra parte de la Biblia nos dice que Él es el Padre de las luces. También dice que en el Salmo 105 que Dios se viste de luz como de vestidura. Es decir, que su vestidura es luz, que Él es luz. Y también hay otro pasaje que dice que Dios habita en luz inaccesible. Es decir, que nosotros, los seres humanos, no tenemos acceso a lo que es Dios en su esencia. ¿Por qué? Porque es demasiada luz, demasiado brillo, que no podemos. Dice que no hay hombre que lo vea y viva, ¿sí? Sin embargo, Dios se hizo accesible al hombre a través de Jesucristo. Podemos ver al Padre a través de Jesucristo, Jesucristo hombre. Jesucristo fue el puente, el canal, o es el puente, el canal para ir directamente al Padre, que recordemos habita en luz inaccesible. Bien, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que nosotros podemos estar siendo engañados, hay gente que puede decir que tiene una comunión con Dios y puede ser mentira, puede ser falso, ¿sí? Porque dice, si decimos tenemos comunión con Él, yo puedo decir, cualquier persona, cualquier cristiano puede decir, no, yo tengo una comunión con Él, pero ¿qué pasa? Están en tinieblas, están andando en tinieblas. ¿Y qué significa eso de andar en tinieblas? ¿Qué es andar? Es como decir un estilo de vida. Sí, hay personas que su estilo de vida son las tinieblas, es la oscuridad, que andan en pecado continuo, que no agradan a Dios, todo lo que hacen desagrada a Dios, es decir, que andan como estilo de vida en tinieblas. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Sí, hay personas que están en tinieblas, están en pecado, están haciendo cosas que les agradan a Dios y sin embargo dicen que tienen comunión con Dios, pero ahí dice, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí el apóstol Juan se está incluyendo a sí mismo, ¿sí? El apóstol Juan no dice, ustedes, no lo habla solo a ustedes, sino que él se incluye. ¿Por qué? Porque él sabe, Juan, que los predicadores somos los primeros que debemos de practicar lo que hablamos, lo que predicamos, ¿sí? No solamente todos, ustedes hagan. Hay predicadores que solamente hablan a la gente, ustedes están en pecado, ustedes están en otro, y no se ven a sí mismos. A nosotros debemos, si el apóstol Juan se incluyó a sí mismo en este mensaje, es porque todos nosotros debemos de incluirnos en los mensajes. ¿Por qué? Porque la palabra primeramente es para el que predica. La palabra primeramente es para el siervo, para el portador de la palabra, y luego sí, es para los demás. Bien, versículo 7. Otra cosa, la verdad no es solamente decirla, no es solo decir yo ando en la verdad, yo vivo en la verdad, sino que hay que practicarla, hay que demostrarla. Entonces la verdad es para practicarla. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien, entonces aquí el apóstol Juan está haciendo el supuesto de que si andamos en luz, ¿cierto? Está afirmando que andamos en luz. Dice, como Él está en luz, ¿sí? Es decir, Él es luz, Él anda en luz, Él habita en luz. Él no puede negarse a sí mismo. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y por qué no dice, tenemos comunión con Dios? Si andamos en luz, no, nos está diciendo, nos está hablando acerca de la comunión entre hermanos. Es decir, que si yo no tengo comunión con mi hermano, ¿y qué es la comunión? Bueno, la comunión no es solamente vamos a compartir un almuerzo, un café,
voy a ir a la casa, estar toda la tarde, voy a compartir con mi hermano y voy a tener comunión con mi hermano. Esa no es la comunión. La comunión, ¿qué es? Es compartir muchas cosas en común. Con nuestros hermanos tenemos muchas cosas en común. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Consolador, un solo bautismo. Dice que, una pregunta, ¿no fuimos bautizados? ¿No se nos dio a beber a todos de un mismo espíritu? Es un solo espíritu. Esa es la comunión. Tenemos las cosas en común con nuestros hermanos. Por eso es triste, es doloroso ver que hermanos que no pertenecen a la misma congregación o a la misma denominación o a la misma misión que usted, no lo vean como su hermano, que lo vean como aparte, solamente porque usted no está en la misma congregación, en el mismo lugar que ellos, ¿sí? Y no es así, porque todos tenemos un mismo Padre, todos hemos sido bautizados, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor. Él viene por una sola iglesia, no son muchas iglesias, no, es una sola. La iglesia es una sola y todos somos miembros de esta iglesia. Y esa es la palabra comunión, ese es el significado de comunión. Por eso cuando usted vea que usted no tiene comunión con su hermano, por alguna razón, existen dos posibilidades. Que su hermano no esté andando en luz, o que usted no esté andando en luz, o que ninguno de los dos esté andando en luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque si los dos están en luz, entonces tienen comunión entre ellos mismos. Si tienen comunión con Dios, una buena comunión con Dios, entonces ambos están andando en luz, porque eso es lo que nos está mostrando el texto. Entonces, si usted no logra tener comunión con ciertas personas, y si usted está bien, usted ve que está bien, que usted quiere tener comunión con sus hermanos, pero que por alguna razón no puede, entonces es posible de que esa persona esté andando mal. Entonces, de que esa persona no esté andando en luz, entonces eso le impide tener esa comunión entre hermanos, ¿sí? Entonces es importante andar en luz para poder tener una buena comunión unos con otros, ¿sí? Entonces eso es, mire, es una prueba de que estamos en comunión con Dios, la comunión con nuestros hermanos. Si no podemos decir, yo amo a Dios, yo tengo comunión con Dios, y estar peleado con mi hermano, ¿cierto? Muchos de nosotros vemos a un hermano en la calle y ¿qué pasa? No lo saludamos, evitamos saludarlo, le volteamos la cuadra, ¿cierto? Nos alejamos para no saludarlo. O sea, ¿esa persona está andando en luz realmente? Es una pregunta. ¿Está andando en luz esa persona? Porque acá vemos que para poder andar en luz es necesaria la comunión. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz no quiere decir que no cometemos más pecado. No, aquí nos está mostrando que aunque andamos en luz, cometemos pecado. Pero ¿qué pasa? Nosotros no somos practicantes del pecado. No practicamos el pecado como parte de nuestra vida, ¿sí? Como nuestra forma, como nuestro estilo de vida. No andamos así, sino que nosotros queremos agradar a Dios y nos hemos apartado de todo lo malo, de todo aquello que nos puede contaminar. Y ciertamente pecamos, porque ahí lo dice la Biblia, porque sabemos que es así, que no hay alguien que pueda decir, no, yo ya no peco, ya me aparté de todo el mal, ¿cierto? Porque siempre van a haber cosas que desagradan a Dios en nosotros. Bien, un ejemplo que yo quiero poner en esta hora acerca de andar en tinieblas y acerca de andar en luz. Pongo un ejemplo, si usted quiere tener su casa limpia, si por ejemplo usted quiere que su casa permanezca limpiecita todo el día, ¿qué hay que hacer? Diariamente hay que asearla, hay que limpiarla, diariamente, ¿sí? Diariamente. ¿Por qué? Porque aunque usted no las mugras, aunque usted no eche basura, el polvo está, el mal está, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de contaminación, de polvo, ¿cierto? Todo lo que dice, que acá en la tierra hay polilla, hay muchas cosas, muchos factores que así usted no se encargue de ensuciar su casa, para poderla tener limpia todos los días hay que hacerle aseo. Y quiero poner este ejemplo en cuanto a la vida de luz y la vida de tinieblas. Por ejemplo, una persona ¿cuál sería el ejemplo de andar en tinieblas? Por ejemplo, una persona que quiere ver su casa limpia, sin embargo, todos los días se comió
algo, un pan, tiró la basura al suelo, ¿sí? Hizo la libra de arroz, lo tiró al suelo y así. O sea, toda la basurita, toda la ropa que se cambió la tiró al suelo. Sí, no estoy diciendo que esto sea pecado, o sea, no estoy hablando de eso, de que tirar, arrojar basura al suelo sea pecado, ¿cierto? No estoy hablando de que sea pecado, pero estoy tratando de dar la ilustración de lo que es andar en tinieblas y de lo que es andar en luz. Bien, esta persona sería la que anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque no hace nada absolutamente por permitir de que su casa esté limpia. ¿Sí? Esta persona tira. Pero ¿quién sería el ejemplo de la persona que quiere andar en luz? Bueno, esa persona que no tira su basura al suelo, sino que la recoge cada día y además barre, además limpia, además organiza. Este sería como el ejemplo, ¿sí? Que esa persona, aunque le toca estar diariamente lavando, haciendo oficio, haciendo aseo para que su casa permanezca limpia, pero ese sería el ejemplo del deseo de la persona de querer andar en luz, ¿sí? Entonces así somos nosotros también. Si nosotros naturalmente en la mañana no nos levantamos a, digámoslo, a fumar. Hay personas que desde por la mañanita ya están fumando, ya están pensando en el trago, ya están en el adulterio, en la fornicación, mintiendo, o sea, todo lo que es pecado, ¿sí? Viven, es su estilo de vida. Estas son las personas que andan en tinieblas. El cristiano, ¿qué hace? Lo contrario. El cristiano desde por la mañana, ¿qué empieza haciendo? Orando, leyendo la Biblia, buscando de Dios, cantando alabanzas, queriéndole hablar a otro de Cristo. Sí, o sea, su vida es así, no dice malas palabras, no habla en contra de los demás. Es decir, que su vida es una vida que agrada al Señor. Esa persona está andando en luz, ¿sí? Y eso no quiere decir que no peque. Eso no quiere decir que ya se apartó del mal absolutamente. No, porque vamos a ver lo que dice ahí. Bien, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que sin remisión de sangre no hay, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre es necesaria, fue necesaria la sangre de Cristo, ¿cierto? Algo simbólico en nosotros, ¿cierto? Porque ya no está la sangre física, ¿no? La sangre física ya, digamos, fue en su momento que Él derramó su sangre para perdonarnos. Ya hoy en día ya vemos esa sangre que nos limpia de todo pecado de una manera simbólica, una manera, pero eso es real, es auténtico. Bien. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, bien, nos limpia de todo pecado. O sea que diariamente tenemos que estar en el lavadero. Diariamente tenemos que estar pidiendo perdón a Jesús, no pecando, ¿no? No se refiere a eso. No, es que como hay pecado, entonces justificar el pecado, queriendo decir de que todos pecamos y queriendo hacer lo malo porque Dios nos perdona. No, de eso no se trata. Bien, dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, yo misma puedo engañarme a mí misma, no puedo engañar a Dios. Señor, no hay pecado en mí, estoy bien, estoy completamente en santidad. A Dios no se puede engañar. El que se engaña es cada uno mismo. Usted mismo es el que se engaña si no reconoce que ha pecado delante de Dios. Es necesario reconocer que hemos pecado. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tal vez usted ha escuchado personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no cometo pecado, y eso lo hemos escuchado mucho, que dicen, no, lo que pasa es que todo está bien, yo soy buena persona, yo no estoy en pecado, yo no le hago mal a nadie. El pecador que no reconoce su pecado, eso nos pone en una posición bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque si no confesamos los pecados, si no reconocemos que somos pecadores, entonces no podremos ser perdonados. Uno de los requisitos para ser perdonados es reconocer que somos pecadores. Y ahí lo dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, que confesar es ponernos de acuerdo con Dios en lo que Dios ha dicho que es pecado. Dios nos ha dicho, mentira es pecado, robar es pecado, hablar mal de otro es pecado. Y sabemos por la palabra qué es el pecado.
Y si nosotros no reconocemos como pecado algo malo que hemos hecho, entonces no estamos poniéndonos de acuerdo con Dios, sino que simplemente lo llamamos un error, una falta. Y Dios no murió en la cruz para perdonar errores, para perdonar faltas. Dios murió en la cruz para perdonar pecados. Esa es la obra redentora de Cristo, para perdonar nuestros pecados. Y mientras nosotros no reconozcamos nuestros pecados, nuestra condición pecaminosa, no podremos hallar perdón. Es imposible ser perdonado sin confesarle a Dios, sin que nos pongamos de acuerdo con Dios en lo que Él ha dicho que es pecado y reconocer que lo hemos hecho, que hemos pecado delante de Dios, que hemos fallado, que somos pecadores. Si reconocemos esto, entonces es el primer paso para recibir el perdón. Dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de toda maldad. Entonces, qué bueno cuando el Señor perdona nuestros pecados, y como el salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿cierto? Mientras Él quedó callado, mientras Él no confesó a Dios su pecado, dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces es necesario confesarle a Dios. No se trata de confesar a otras personas, no, es necesario confesar a Dios nuestros pecados. Se involucra a otras personas cuando la ofensa es contra mi hermano. Si yo ofendí a mi hermano, entonces yo sí debo ir y reconciliarme con él. En ese caso sí hay que reconocer y que confesarle con mi hermano, pero de lo contrario solamente a Dios. Dios es el único que puede perdonarnos y Él es el que nos escucha, ¿sí? No debemos de confesar nuestros pecados ante ningún hombre, ¿sí? No, porque esa persona no nos puede perdonar, esa persona no nos puede ayudar. Más hay que confesar nuestros pecados a Dios. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia, el Señor nos perdona, nos santifica y nos hace nuevamente estar en comunión con Él. Y versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, no podemos decir, no, es que yo no peco, es que yo ya no cometí más pecado, es que yo no volví ya más a cometer pecado, porque ¿qué está diciendo? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. ¿Sí? Imagínense nosotros como seres humanos haciendo mentiroso a Dios, cuando la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna excepción. La gente acá humanamente se quieren inventar personas que no han cometido pecado, como por ejemplo la Inmaculada Concepción de María, que el Santo Papa y cosas como esta. ¿Sí? No hay ningún líder religioso, no hay ningún ser humano excepto Jesucristo, que Jesucristo fue el único que sin pecado, dice la palabra de Dios, que sin pecado fue concebido y bien, que Jesucristo es el único capaz de perdonar nuestros pecados, el único que no cometió pecado. De resto no hay ninguna otra persona, no podemos decir ya, yo ya alcancé el nivel, yo ya alcancé la estatura, o sea, nosotros sí estamos en ese proceso de alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Deseamos alcanzar ese nivel, pero no es ahora. Es imposible. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque nuestros pecados, podemos pensar, decir, son más que todo, no son premeditados, ¿sí? Porque una persona que piensa en lo que va a hacer, en qué daño va a hacer, dice la Biblia que no hay perdón para aquellos que pecan voluntariamente. Es decir, que nuestro pecado no es algo voluntario. Si yo voluntariamente voy a ir, voy a robar, voy a mentir, voy a hacer esto. Ese no es el pecado de la verdadera persona que anda en luz. ¿Cuál es el pecado normalmente? El pecado es la ira, el enojo, cosas que se salen de las manos en un momento indicado, ¿sí? Y muchas veces no oramos, no leemos la Biblia. Todo eso es pecado y nada de eso le agrada al Señor. Entonces, lo importante de estar pidiendo perdón a Dios y andar una vida que agrada a Dios, andar en luz y no andar en oscuridad, no andar en tinieblas. Bien, entonces no podemos nosotros decir que estamos en la verdad si estamos
si no reconocemos nuestro pecado. Y es más, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces alguien que diga, no, yo hace un año que ya no peco, que ya me aparté del mal, que ya estoy bien, ya estoy en santidad, está la palabra de Dios, no está en esa persona. Porque siempre debemos reconocer nuestro pecado. Entonces de esa manera alcanzamos perdón, alcanzamos misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar de toda maldad. Y sí, el pecado es algo en sí, es algo misterioso en la vida del creyente, ¿sí? Porque no somos practicantes del pecado, no nos gozamos en el pecado, no nos deleitamos en el pecado, sin embargo el pecado está allí, sí, el pecado está allí por ahora, o sea, en este plano terrenal en el que estamos sujetos a la ley del pecado. Llegará un momento en que ya definitivamente el Señor sí tiene que haber un cambio, o sea, en este cuerpo mortal tiene que haber y corruptible, tiene que haber un cambio total, una transformación total. Dice la Biblia que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿sí? Para poder estar completamente como agrada al Señor. Pero eso no es excusa para nosotros estar en pecado, eso no es excusa para estar fallando, porque una persona que tal vez dice, no, yo haré esto y mañana pediré perdón al Señor, es una persona que está en tinieblas, es una persona que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo importante? Vivir, reconocer, andemos en luz, amémonos unos a otros. Tenemos que primeramente tener una buena relación con Dios y con nuestros hermanos. O sea, ambas relaciones, tanto la vertical primeramente y luego la horizontal con nuestros hermanos. Y es necesario que exista el amor, que exista siempre el arrepentimiento de nuestros pecados, la confesión a Dios. Bien, hasta ahí con este capítulo 1. Que el Señor les bendiga grandemente.